Santa Rosalía despertaba envuelta en una brisa tibia que acariciaba las calles empedradas, como si el propio destino las preparara para un evento inolvidable. Los rayos del sol se filtraban entre los tejados rojizos, iluminando los balcones llenos de geranios y los portones de madera donde la pintura se descascaraba con dignidad. En el aire flotaba el aroma del pan dulce, del café de olla y de la vida tranquila. Pero esa mañana, todo parecía cargado de un misterio especial. Algo se cosía en el alma del pueblo. Desde temprano, los rumores se habían esparcido como pólvora. Esteban de la Vega, el hijo mayor de don Julián, haría un anuncio importante. Las vecinas se arremolinaban en la panadería, en la peluquería, en la plaza, especulando entre susurros y miradas cómplices. Y aunque nadie lo decía abiertamente, todos lo sabían. Esteban iba a anunciar su compromiso. A las 5 en punto, la plaza central se transformó en un escenario digno de una telenovela. Los árboles fueron adornados con listones blancos, una pequeña orquesta local se instaló junto al kiosco, y las familias más respetadas del pueblo ocuparon sus lugares al frente, dejando atrás toda humildad en favor de los mejores trajes y vestidos de domingo. Los niños correteaban entre los adultos, sin comprender la magnitud del momento, pero contagiados por la expectación general. Y entonces, él apareció. Esteban de la Vega bajó del auto negro con chofer como quien desciende de un pedestal. Su porte era elegante, varonil, impecable, traje claro, corbata azul, cabello oscuro peinado con precisión. Caminó hacia el kiosco con paso firme, sin dejar de sonreír, pero con una seriedad que delataba la importancia del mensaje. A su lado, tomada de su brazo, iba Rebeca Aranda. Rebeca parecía salida de una portada de revista. Su vestido rojo carmesí contrastaba con su piel de porcelana. Cada uno de sus pasos era medido, calculado. Sonreía a la multitud con esa expresión que no llega a los ojos. Ella no era del pueblo. Había llegado de la capital hacía un par de años, trayendo consigo rumores, secretos y una confianza que desafiaba las costumbres sencillas de Santa Rosalía. Desde entonces, se había convertido en la figura más comentada y temida. Cuando ambos subieron al kiosco, el murmullo se detuvo. Incluso el viento pareció detenerse. Esteban tomó el micrófono, recorriendo con la mirada cada rincón de la plaza. Su voz, profunda y clara, rompió el silencio. Queridos vecinos de Santa Rosalía, hoy, con el corazón lleno de alegría, quiero compartir con ustedes una noticia que marcará el inicio de una nueva etapa en mi vida. Rebeca y yo hemos decidido casarnos. Un aplauso estalló. Algunos gritaron vivas, otros lloraron de emoción. La orquesta empezó a tocar una pieza suave y melosa. Los teléfonos se alzaron para tomar fotos. Don Julián aplaudía con discreción, y doña Matilde, la abuela de Esteban, matriarca de la familia de la Vega, mantenía una expresión imposible de leer. Ni alegría, ni tristeza, solo una mirada fija en el fondo de la plaza, y ahí estaba ella, Lorena, a la sombra de un árbol de jacarandas, con un vestido azul cielo y el cabello recogido en una trenza sencilla. Lorena observaba la escena con el alma hecha pedazos. Sus ojos azules, grandes y expresivos, reflejaban una mezcla de incredulidad, dolor y resignación. Nadie en el pueblo lo sabía, pero ella había sido el primer amor de Esteban, no un amor de cuentos, sino uno de esos que nacen en la infancia, crecen con el tiempo y se arraigan en lo más profundo del ser. Déjale un like al video y suscríbete al canal, estamos rumbo a los 10,000 suscriptores, únete. Habían compartido juegos, secretos, sueños. Ella conocía cada rincón del viñedo de los de la Vega, cada esquina de la biblioteca donde él solía leerle poemas en voz baja. Pero la vida los había separado. La muerte de su madre, Mercedes, la obligó a hacerse cargo de su hermano menor. Se encerró en el trabajo, se volvió maestra de la escuela local, y él, simplemente, se alejó.
hasta que llegó Rebeca, con su perfume caro y sus palabras dulces. Lorena jamás se atrevió a luchar por él. Guardó sus sentimientos en lo más profundo de su alma, como quien entierra un tesoro que sabe que nunca podrá recuperar. Pero en ese momento, viéndolo anunciar su compromiso, algo dentro de ella se quebró. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla. El viento cambió de dirección. Las campanas de la iglesia repicaron de forma extraña. Y aunque nadie lo notó, un sobre sin remitente fue deslizado discretamente bajo la puerta de la casa de Lorena. Una carta que cambiaría el curso de todo. La plaza de Santa Rosalía había quedado envuelta en murmullos, como si el eco del anuncio de Esteban siguiera vibrando entre las paredes encaladas. Los vecinos regresaban a sus casas hablando en voz baja, con ese tono conspirativo que solo los pueblos pequeños manejan con maestría. Algunos lo celebraban con entusiasmo, otros lo miraban con suspicacia. Pero nadie, absolutamente nadie, reparaba en la figura solitaria que caminaba por la calle de la iglesia, con la mirada perdida en el empedrado. Era Lorena. El vestido azul que había elegido con cuidado esa mañana, creyendo que sería solo un día común, ondeaba al ritmo de una brisa suave que no lograba aliviar el peso que sentía sobre los hombros. Sus pasos eran lentos, casi arrastrados, como si cada uno la llevara más lejos de un pasado que había intentado enterrar, pero que esa tarde había vuelto a la superficie con una fuerza implacable. Las casas pasaban a su lado como sombras familiares. El café donde ella solía leer por las tardes, la tienda donde compraba cuadernos para sus alumnos, el parque donde alguna vez se sentó junto a Esteban a imaginar un futuro que jamás llegaría. Cada rincón del pueblo estaba impregnado de recuerdos, como si Santa Rosalía se burlara de ella con cada farol encendido. Lorena llegó a su casa, una construcción modesta con paredes color crema y un jardín lleno de margaritas silvestres, y cerró la puerta con lentitud. El silencio del interior la envolvió de inmediato, pero no era un silencio cualquiera. Era un silencio que gritaba, que dolía, que retumbaba en las paredes del alma. Se quitó los zapatos, dejó su bolso sobre la mesa y se dirigió a su habitación. En el espejo, su reflejo la miró con ojos cansados. Ya no era la niña que reía entre los viñedos, ni la adolescente que soñaba con una boda bajo las estrellas. Ahora era una mujer que había aprendido a callar lo que sentía, a esconder el temblor de sus manos, a fingir que había superado algo que en realidad la seguía consumiendo. Se sentó en la cama, tomó entre las manos un pequeño relicario de plata que guardaba en su mesita de noche y lo abrió con cuidado. Dentro, una foto antigua, Esteban y ella, sentados en la rama más baja de un árbol, riendo sin saber que un día estarían tan lejos el uno del otro. Lo acarició con el pulgar, sin lágrimas, sin palabras, solo con ese nudo en la garganta que llevaba años sin desatarse. Lorena siempre había sabido que Rebeca no era como las demás. Había algo en sus ojos, en su forma de caminar, en la manera en que miraba a Esteban como si él fuera un premio, no una persona. Pero nunca dijo nada. No por cobardía, sino por dignidad, porque entendía que quien se ama de verdad, también sabe dejar ir. Afuera, la noche comenzaba a caer. Las luces del pueblo se encendían una a una, como luciérnagas obedientes, y el canto de los grillos marcaba el inicio de otra madrugada en la que ella intentaría dormir, sin lograrlo. Fue entonces, justo cuando se dirigía a cerrar la puerta principal, que lo vio. Un sobre, blanco, sin remitente, colocado con precisión bajo la rendija de madera. Lorena lo recogió con cuidado. El corazón le latía con fuerza, como si adivinara que ese simple pedazo de papel contenía una verdad capaz de cambiarlo todo. Volvió al interior, encendió la lámpara de la sala y con dedos temblorosos rompió el sello. Una sola hoja, una sola frase. Esteban está a punto de cometer el peor error de su vida. Solo tú puedes impedirlo. Lorena se quedó inmóvil. No había firma, no había más información. Solo esa advertencia, directa como una daga,
escrita con tinta negra y sin rastro de emoción. Miró hacia la calle, pero no vio a nadie. Solo el vaivén de las sombras bajo la farola del poste. Pasaron minutos, quizá horas. El reloj de la pared marcaba las 10 cuando ella por fin reaccionó. Dobló el papel y lo guardó dentro del libro de poemas de Neruda que tenía en la estantería. Luego se dejó caer en el sillón, sin saber si lo que acababa de leer era una amenaza, una advertencia o una señal. En su mente, el rostro de Esteban apareció una y otra vez, mezclado con risas del pasado, con caricias que no se dieron, con palabras que nunca fueron pronunciadas. Lorena sabía que esa carta lo cambiaba todo, pero todavía no imaginaba cuánto. La mañana siguiente llegó envuelta en una neblina suave, que parecía susurrar secretos al oído de quien se atreviera a escucharlos. Santa Rosalía amanecía lentamente, con el canto de los gallos aún mezclado con los últimos ecos de las conversaciones nocturnas. Mientras las primeras puertas se abrían y los puestos del mercado comenzaban a desplegar sus lonas coloridas, una mujer permanecía sentada en la misma butaca donde la noche anterior había descubierto una frase que no salía de su mente. Lorena no había dormido. Cada intento de cerrar los ojos era interrumpido por imágenes de Esteban, del anillo brillando en el dedo de Rebeca, de la voz de la multitud celebrando algo que a ella le había roto el alma. Pero sobre todo, esa frase breve y definitiva que había leído en la carta anónima. Como si alguien invisible hubiese decidido empujarla de nuevo hacia un pasado que ella había encerrado con llave. Pasaron horas antes de que decidiera salir de casa. Caminaba lentamente, con el sobre en la bolsa de su abrigo, acariciándolo con los dedos como si pudiera absorber algún mensaje oculto en su textura. La plaza ya se encontraba llena de vida. Las vendedoras de flores ofrecían girasoles frescos, los niños correteaban con sus mochilas, y los panaderos saludaban con rostros alegres a quienes pasaban. Pero Lorena sentía que estaba fuera de ese mundo, como si todo ocurriera detrás de un vidrio. Sus pasos la llevaron, casi sin querer, hasta la escuela donde enseñaba. Aquel edificio modesto, de paredes color durazno y ventanas altas, era su refugio. Allí encontraba orden, rutina, propósito. Pero esa mañana, las letras del abecedario pintadas en la pared parecían más lejanas. Las risas de los alumnos sonaban distantes, como si pertenecieran a otra vida. Mientras preparaba las hojas para la clase de gramática, no pudo evitar mirar de reojo el sobre. Lo sacó lentamente y volvió a leer la frase, 1, 2, 10 veces. No había sello. No había letra familiar. El trazo era elegante, pero neutro. La tinta negra no se había corrido. Todo parecía calculado, medido, como si quien la escribió supiera exactamente qué decir para provocar inquietud sin revelar demasiado. Ese alguien conocía a Esteban, y también conocía a ella. Lorena pensó en contárselo a alguien, pero la prudencia le ganó. ¿Y si era una broma cruel? ¿Y si alguien quería que se metiera donde no debía? Años atrás, habría corrido a contarle todo a Esteban, sin filtros. Pero ya no eran los mismos. Él ahora estaba comprometido con otra mujer. ¿Qué derecho tenía ella de entrometerse? Aún así, algo dentro de su pecho palpitaba con fuerza, como un llamado, una advertencia que su instinto se negaba a ignorar. Durante la clase, sus alumnos notaron que su mirada se perdía con frecuencia por la ventana. No era común verla distraída, siempre era firme, dulce, entregada. Pero esa mañana, su alma estaba en otra parte. Y el pueblo entero lo sabría en poco tiempo, porque en Santa Rosalía los silencios también tienen eco. Al salir de la escuela, decidió caminar por el sendero de los eucaliptos. Allí, donde las hojas crujían bajo los pies y el viento olía a madera y memoria, solía encontrar respuestas. Era un lugar que compartía con Esteban en su juventud. Un rincón secreto donde hablaban del futuro, donde reían sin saber que un día serían dos extraños. Sentada sobre una piedra,
Con el sobre aún en las manos, Lorena pensó en Rebeca. La recordaba con su aire altivo, con esos gestos que pretendían simpatía pero que escondían algo más frío, más lejano. Nunca confió en ella del todo. No por celos. Había algo más, algo que ahora, con la carta, parecía cobrar sentido. Tal vez no era una advertencia equivocada. El sol comenzaba a descender cuando Lorena finalmente se levantó. Guardó la carta en el bolsillo interior de su abrigo y regresó al pueblo con una nueva decisión. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero iba a descubrir quién la había escrito. ¿Y por qué? Porque algo le decía que el futuro de Esteban, y quizás también el suyo, dependía de eso. El sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, tiñendo de ámbar las fachadas de Santa Rosalía. El pueblo, aunque pequeño, tenía la capacidad de guardar secretos tan grandes como sus montañas. Las calles se iban quedando vacías, y las campanas de la iglesia marcaban las 6 de la tarde cuando Lorena volvió a cruzar el umbral de su casa, con los labios apretados y la mirada hundida en una incertidumbre que comenzaba a volverse insoportable. Había pasado el día completo intentando seguir con su rutina. Corrigió tareas, conversó con sus alumnos, incluso pasó por la tienda para comprar pan como hacía cada tarde. Pero nada la hacía olvidar la carta. Esa hoja blanca, escrita con precisión quirúrgica, se había instalado en su mente como una melodía repetitiva que no podía callar. Las palabras eran pocas, pero su efecto, devastador. En el interior de su casa, la luz del atardecer atravesaba las cortinas, proyectando sombras largas sobre el piso de cerámica. Lorena se sentó frente a la ventana abierta, con una taza de té de canela entre las manos. Pero ni el aroma ni el calor bastaban para calmar el temblor sutil de sus dedos. Pensó en Esteban, en cómo había cambiado, en su mirada, que antes era cálida y transparente, y que ahora parecía cubierta por una capa de duda que él mismo no lograba notar. Desde que Rebeca había llegado, algo en él se había desdibujado. Su sonrisa ya no era tan libre, sus pasos no eran tan firmes, y aunque Lorena se había obligado a no mirar demasiado, a no imaginar lo que ya no le pertenecía, esa carta había despertado algo que llevaba tiempo dormido. La duda. ¿Qué si era cierto? ¿Qué si Esteban estaba a punto de cometer un error terrible? ¿Qué si ella tenía en sus manos la única posibilidad de evitarlo? No se trataba de celos. Era una certeza instintiva, una alarma sorda que comenzaba a sonar en su pecho. Rebeca había llegado a Santa Rosalía como un relámpago, bella, elegante, segura. En pocos meses había conquistado el corazón de Esteban, pero también el respeto temeroso del pueblo. Era amable, demasiado amable. Cortés, pero distante. Siempre lista para la foto, para el gesto calculado. Nunca había mostrado interés genuino en nadie más que en sí misma y en Esteban. Lorena recordaba haberla visto, una vez, hablando por teléfono en la plaza, lejos de todos. Su expresión era dura, sus palabras rápidas. Parecía otra persona. En ese momento, lo había dejado pasar. Pero ahora, con la carta en su poder, todos esos recuerdos adquirían un nuevo matiz. Uno inquietante. Afuera, el canto de los pájaros daba paso al silencio de la noche. Lorena se levantó lentamente, dejó la taza en el fregadero y encendió una vela en el altar que tenía en un rincón de la sala. Era un gesto que repetía cada noche, en honor a su madre. Frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, cerró los ojos y pidió claridad. No quería hacer daño, no quería intervenir en una vida que ya no era parte de la suya. Pero si Esteban estaba siendo engañado, si estaba siendo llevado a un destino que no merecía, ¿tenía ella el derecho de quedarse callada? A lo lejos, se oía el silbido del tren nocturno. Era un sonido melancólico, constante, como un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando, con o sin respuestas. Lorena regresó a su cuarto. Tomó la carta una vez más, la colocó sobre la cama y la miró como si pudiera leer algo más entre las líneas. No había nada, ninguna pista,
Solo esa advertencia directa que le hervía en las venas. Esa noche, no hubo sueño que la abrazara. Solo un pensamiento claro, persistente, que crecía con cada hora. Tenía que saber la verdad, aunque le costara todo. El calor del mediodía comenzaba a apretar en Santa Rosalía, y las sombras de los árboles se volvían más valiosas que el oro. En el mercado, las mujeres cubrían sus rostros con sombreros de ala ancha, y los hombres buscaban refugio en las cantinas, mientras el aire olía a tamales recién hechos, a maíz cocido y a secretos que maduraban en silencio. Lorena cruzaba la plaza con pasos ligeros, pero su alma pesaba como nunca. Llevaba la blusa blanca bordada que su madre le había dejado, la que siempre usaba cuando necesitaba sentirse fuerte. Desde la noche anterior, algo se había transformado en ella. La carta seguía sin revelar su origen, pero su efecto era ya un torbellino dentro de su pecho. Ya no bastaba con recordar, ahora necesitaba ver, comprobar, entender, y fue esa necesidad la que la llevó hasta la florería, ese pequeño local frente al convento, donde las paredes estaban tapizadas con retratos de bodas, aniversarios y celebraciones. Allí trabajaba Leti, una joven inquieta que adoraba hablar más de lo que debía. Lorena no hizo preguntas directas, solo comentó con falsa naturalidad lo hermosa que se veía Rebeca últimamente. Leti, que adoraba el drama tanto como las orquídeas, soltó una carcajada antes de inclinarse sobre el mostrador para hablar en voz baja. Contó lo que había visto la tarde anterior. Rebeca saliendo de un auto oscuro, conducido por un hombre que no era Esteban. No se abrazaron, no se besaron, pero sus gestos hablaban otro lenguaje, uno lleno de tensión, de promesas escondidas entre frases mudas. Lorena no dijo nada. Solo asintió, pagó por un ramo de claveles y salió del local con las manos heladas, a pesar del sol abrasador. Caminó por la calle principal sin rumbo claro, sus pensamientos rebotando como piedras lanzadas a un río. Esa escena que Leti había descrito encajaba demasiado bien con las dudas que la carta había sembrado. Horas más tarde, decidió volver al sendero de los eucaliptos. No para recordar, esta vez, sino para observar. Allí, entre los árboles altos que murmuraban historias con cada soplo de viento, Lorena encontró lo que no sabía que estaba buscando. Rebeca, de pie, justo al final del camino, con el mismo vestido carmesí que había usado en el anuncio de compromiso. El auto negro estaba estacionado bajo la sombra, y el hombre, alto, de traje oscuro, con el cabello recogido en una coleta, hablaba con ella en voz baja. Era evidente que no querían ser vistos. La distancia no le permitía a Lorena escuchar lo que decían, pero la tensión entre ambos era imposible de ignorar. En un momento, Rebeca tomó la mano del hombre con fuerza, casi con rabia. Él la apartó bruscamente, luego se giró, subió al coche y desapareció levantando polvo. Rebeca se quedó sola, respiraba agitada, miró hacia los lados, como si sospechara que alguien la observaba. Y entonces, con una frialdad pasmosa, compuso su rostro, se recogió el cabello, sacó un espejo de su bolso y retocó su labial como si nada hubiese ocurrido. Lorena retrocedió, en silencio, escondida detrás de un tronco grueso. Su corazón latía con violencia. No sabía quién era ese hombre, ni qué vínculo los unía, pero ya no tenía dudas. Algo en esa relación estaba podrido, algo que Esteban desconocía por completo. Esa noche, mientras la mayoría del pueblo dormía, ella volvió a sentarse frente a la carta. La frase seguía ahí, grabada en su memoria como una advertencia eterna. Pero ahora ya no era una sospecha, era una certeza. Rebeca escondía algo, y Lorena, aunque no quisiera, estaba ya demasiado dentro de esa mentira perfecta para fingir que no veía lo que acababa de descubrir. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas polvorientas de Santa Rosalía, proyectando líneas doradas sobre las banquetas gastadas. El murmullo del pueblo aún no despertaba del todo,
Pero en el corazón de Lorena, el caos ya había comenzado desde hacía horas. El recuerdo del encuentro entre Rebeca y el misterioso hombre del coche negro aún latía en su pecho como una advertencia imposible de ignorar. Después de haber observado aquella escena oculta entre los eucaliptos, Lorena sintió que el mundo que conocía empezaba a agrietarse. Sabía que no podía seguir callando, pero tampoco quería precipitarse. Necesitaba otra mente, otra mirada, alguien en quien pudiera confiar sin reservas. Solo un nombre acudió a su pensamiento con claridad: Andrés. Andrés Navarro era una figura silenciosa pero constante en su vida. Dueño de una pequeña librería ubicada justo frente a la iglesia, era de esos hombres que parecían haber nacido para estar en paz con el mundo, aunque por dentro escondieran tempestades. Alto, de cabello oscuro, con una barba que siempre dejaba crecer un poco más de lo necesario, y ojos que sabían escuchar sin decir palabra. Su presencia era un refugio, y Lorena lo sabía mejor que nadie. Esa mañana, decidió ir a buscarlo. La librería de Andrés era un rincón acogedor, siempre perfumado por la mezcla de tinta vieja, madera y café. Los estantes estaban repletos de volúmenes encuadernados en cuero, ediciones desgastadas por el tiempo, y títulos que hablaban de mundos lejanos, ideales imposibles y pasiones prohibidas. Allí dentro, el ruido del pueblo se disipaba, y el silencio tenía el tono cálido de la confianza. Lorena empujó la puerta con suavidad. Una campanita colgada del marco anunció su llegada. Andrés estaba de espaldas, organizando libros en una estantería alta. Al escucharla, giró el rostro y esbozó una sonrisa serena. No dijo nada. Solo la saludó con la mirada, esa misma que la había acompañado desde que eran niños, cuando compartían cuentos y promesas bajo los almendros del patio de la escuela. Ella avanzó con pasos lentos hasta una de las sillas junto a la ventana. Andrés le sirvió una taza de café sin preguntar. Había aprendido, con los años, a distinguir el silencio del cansancio del silencio de las verdades contenidas. Lorena sostuvo la taza entre las manos, sin beber. Tenía los labios apretados, la frente ligeramente fruncida. Sus ojos azules, generalmente serenos, estaban agitados como un mar previo a la tormenta. No necesitó muchas palabras. Con voz baja y pausada, comenzó a narrar lo que había descubierto. La carta anónima. Las sospechas que crecía dentro de ella. La conversación con Leti. Y por último, la escena que había presenciado entre Rebeca y el desconocido. Andrés no la interrumpió en ningún momento. Asentía de vez en cuando, pero su mirada se mantenía fija en ella, atenta, protectora. Cuando terminó de hablar, el silencio se instaló entre ambos por unos segundos. Un silencio espeso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Andrés apoyó los codos sobre la mesa, entrelazó las manos y desvió la mirada hacia la ventana. Pensaba, analizaba. Entonces, con su voz grave y pausada, le aseguró que no estaba sola, que él la ayudaría, no porque creyera en los rumores, sino porque creía en ella, en su intuición, en su honestidad, y porque, aunque Lorena no lo supiera, o fingiera no saberlo, él siempre había estado enamorado de ella. No se lo dijo. No era el momento. En su lugar, se levantó, fue hasta un estante trasero y sacó una libreta donde acostumbraba a anotar detalles que le parecían sospechosos o interesantes. Andrés tenía esa curiosa habilidad de observar sin ser notado, de registrar movimientos, conversaciones, fechas. Era lector de novelas policiales, y su memoria era casi fotográfica. Si alguien en Santa Rosalía podía ayudar a desenmascarar un engaño, era él. Lorena lo observaba en silencio, y por primera vez desde que recibió la carta, sintió que no estaba caminando sola entre sombras. Andrés estaba con ella, y juntos, iban a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. La lluvia había comenzado a caer sin aviso, empapando los tejados de Santa Rosalía con una melancolía sorda que se esparcía por las calles vacías.
El sonido del agua golpeando las hojas de los naranjos acompañaba el silencio de las casas, donde las ventanas empañadas ocultaban rostros curiosos que se asomaban discretamente para observar lo que nunca se decía en voz alta. Aquella mañana, el pueblo parecía cubierto por un velo, como si algo en el ambiente supiera que lo peor aún estaba por revelarse. Lorena despertó con un peso distinto en el pecho. No era el cansancio de la noche anterior ni la ansiedad que llevaba días acumulando. Era algo más denso, más antiguo, como si su corazón presintiera que la tormenta apenas estaba comenzando. No había soñado con Esteban esa vez. Tampoco con la carta. Solo oscuridad. Un corredor largo. Pasos que se alejaban. Se levantó con lentitud. Se cubrió con su chal de lana azul y caminó descalza hasta la cocina. El aroma a café comenzaba a inundar el aire, pero no logró reconfortarla. Algo en su interior insistía en que el día traería respuestas, o más preguntas. Afuera, el mundo seguía mojado, más sereno. Tomó su paraguas, un cuaderno pequeño, e saiu en direção à libraria de Andrés, como vinha fazendo desde que había munido fuerzas. No se habían encontrado esa mañana, pero ella sabía que él já teria alguma pista, algún gesto registrado, alguma observação silenciosa que faría diferença. Sin embargo, al llegar, encontró a la librería cerrada. Uma rara exceção. No se preocupó. Andrés costumava sair para caminatas solitárias, às vezes para pensar, às vezes para observar. Então, decidiu voltar para casa. Fui ao cruzar el jardim delantero, junto a sus margaritas recién florecidas, que lo vio. Otro sobre, esta vez, colocado directamente sobre el marco de la puerta, bajo una piedra que siempre usaba para sujetar papeles cuando el viento soplaba fuerte. El corazón le dio un vuelco. Lo tomó con manos frías. La caligrafía era idéntica a la anterior. El papel, del mismo tipo. No había remitente, pero algo había cambiado. Ahora no era una advertencia ambigua. Era una afirmación. Dentro, 3 elementos. Una hoja doblada, con la frase, «Ella ya ha mentido antes». En Morelia la conocen muy bien. Un recorte de periódico viejo, amarillento, donde una mujer, que no era otra que Rebeca, aparecía mencionada como testigo clave en una investigación por fraude matrimonial. El encabezado decía, «Joven desaparece tras estafar a empresario local, sospechan de su pareja, una mujer sin antecedentes». Y finalmente, una fotografía. Rebeca, más joven, de la mano con un hombre mayor. Ambos sonrientes. Él vestía traje, ella lucía un vestido blanco. La fecha en el reverso, escrita a lápiz, 3 de mayo, 2017. No era solo un amante, parecía una boda, una unión oculta. Lorena sintió que el mundo se le estrechaba. Respiró hondo, sus dedos apretando el sobre como si pudiera quebrarlo. No había duda. Alguien estaba tratando de advertirle, pero también guiándola. Esa carta no era un impulso emocional. Era una jugada premeditada, precisa, y cada elemento que contenía estaba pensado para empujarla hacia una sola dirección, la verdad. Subió de nuevo a su habitación y extendió los papeles sobre la cama. Estudió cada línea, cada rostro, cada letra. ¿Quién estaba detrás de esas cartas? ¿Por qué no se mostraba? ¿Qué relación tenía con Rebeca? Las preguntas se acumulaban como nubes oscuras, pero lo que sí sabía era que Esteban no podía seguir en la ignorancia. Intentó convencerse de que era mejor esperar, de que debía hablar primero con Andrés. Pero algo la impulsó a salir. No pensó en el barro, ni en la lluvia, ni en los rumores. Se dirigió al viñedo de los de la Vega, decidida a enfrentar lo inevitable. A mitad del camino, sin embargo, el destino volvió a interponerse. Vio, bajo el alero de la oficina de correos, a Rebeca, sola, con el celular en una mano, un sobre similar al que Lorena acababa de recibir en la otra. Estaba pálida. Su rostro, siempre tan seguro, ahora era un lienzo de miedo.
No la vio, pero su expresión decía todo. Rebeca también había recibido una carta, y eso significaba que alguien, en las sombras, estaba moviendo piezas con astucia, no solo alertando a Lorena, sino desestabilizando a todos. La mentira perfecta comenzaba a fracturarse, y la verdad, por fin, empezaba a empujar con fuerza desde dentro. Todo Santa Rosalía amaneció envuelta en un silencio espeso, de esos que no se explican con palabras, pero se sienten en la piel. El cielo seguía nublado, y aunque la lluvia había cesado, el ambiente se mantenía húmedo, casi pegajoso, como si la tierra misma se negara a soltar los secretos que dormían bajo su superficie. Las campanas de la iglesia, que normalmente anunciaban el inicio del día con entusiasmo, repicaban ahora con una cadencia pesada, arrastrada, como si dudaran de su propósito. Lorena despertó con los primeros toques de las campanas. No había dormido mucho. Las imágenes de la carta, del recorte, de la fotografía, y sobre todo el rostro pálido de Rebeca, seguían ardiendo en su memoria como brasas que no se apagaban. Se vistió con ropa sencilla, prendió una vela frente a la imagen de la Virgen que tenía en su cuarto y salió, sin desayunar, sin rumbo fijo, guiada apenas por un presentimiento. Sus pasos la llevaron por las calles aún mojadas, entre saludos breves de vecinos que la observaban con curiosidad. Ella caminaba como en trance, con la carta en el bolso y la mente llena de preguntas. Al llegar a la plaza, giró a la derecha y, sin pensarlo, subió los escalones de piedra de la iglesia. No era un día de misa. No había nadie en los bancos. El aire olía a cera derretida, a incienso viejo, a madera mojada por la humedad. Se acercó al altar y se arrodilló, no para rezar con palabras, mas sim para buscar silêncio. Aquele tipo de silêncio que só os templos sabem guardar, aquele que permite escutar o que se esconde entre os pensamentos. Estava ali, imóvel, quando ouviu o eco de passos atrás de si. Rebeca. Vestia um abrigo claro, os cabelos soltos, molhados pela névoa que ainda pairava sobre o povoado. Seus olhos escuros buscavam algo, ou alguém. E quando viu Lorena ajoelhada diante do altar, sua expressão endureceu. Não havia surpresa, nem culpa, apenas uma frieza cuidadosamente contida. Caminó hacia ella con firmeza, sin temor, como si aquel encuentro hubiera sido inevitable. Lorena se levantó lentamente, sin perderle la mirada. No intercambiaron palabras. El silencio entre ambas estaba cargado de intenciones no dichas, de verdades a medio formar. Se observaron como dos piezas de un tablero antiguo, cada una esperando el primer movimiento de la otra. Rebeca fue quien lo hizo. Se acercó a uno de los bancos laterales, se sentó y cruzó las piernas con elegancia. Sacó un pañuelo de su bolso y secó con lentitud una gota de agua que resbalaba por su cuello. Luego, sin mirar directamente a Lorena, habló con voz baja, casi imperceptible, que apenas rompía la paz del templo. Pero Lorena no escuchó las palabras, ni siquiera necesitaba hacerlo. El mensaje estaba en su tono, en sus gestos, en la forma en que no mostraba miedo, sino molestia. En la manera en que su presencia en la iglesia era un acto de provocación, había sido advertida. Ella sabía que alguien estaba investigando su pasado, y también sabía que Lorena estaba involucrada. Y aunque no lo dijo con palabras, todo en ella gritaba una amenaza sutil. Lorena no respondió. Solo caminó hacia la salida con paso lento, sin mirar atrás. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. Había comprendido algo esencial en ese cruce de miradas. Rebeca no solo tenía un secreto, también tenía miedo. No del pueblo, no de Esteban, sino de la verdad. Y una mujer que teme ser descubierta puede volverse peligrosa. La lluvia volvió a caer minutos después, como si el cielo confirmara que las máscaras, tarde o temprano, terminan por mojarse. La tarde caía sobre Santa Rosalía como una manta gris,
pesada y húmeda. Las nubes, inmóviles sobre el valle, parecían estar esperando algo. El aire tenía ese olor particular que antecede a las tormentas, una mezcla de tierra mojada, nervios contenidos y destino. Lorena, aún alterada por el encuentro silencioso con Rebeca en la iglesia, decidió alejarse del pueblo. Sentía que cada esquina comenzaba a oprimirla, que las miradas de los vecinos se volvían más largas, más inquisitivas. Necesitaba pensar, respirar, tomar distancia. Andrés le había enviado una nota breve por la mañana, indicándole que tenía algo importante que contarle, algo que había descubierto entre los registros antiguos da biblioteca do Padre Eugenio, mas que ainda precisaba confirmar. Así que Lorena tomó el viejo camino de tierra que salía de Santa Rosalía hacia el norte, rumbo a los campos de agave, donde el silencio era más profundo y las palabras no llegaban. Iba en su bicicleta, como solía hacerlo cuando era niña. El viento fresco le despeinaba la trenza y al mismo tiempo le aclaraba las ideas. El movimiento rítmico de los pedales la ayudaba a ordenar pensamientos que se le amontonaban sin tregua. El camino era estrecho, flanqueado por nopales y cercas oxidadas. A lo lejos, los cerros dormían cubiertos de neblina, y un grupo de aves cruzaba el cielo formando figuras que se deshacían en el aire. Lorena respiraba con fuerza. Sentía, por primera vez en días, una sensación de control. Pero esa tranquilidad duró apenas unos minutos. Fue una sombra, un destello, un ruido brusco a sus espaldas, un motor. Giró apenas el rostro y vio algo venir a toda velocidad. Una camioneta oscura, sin placas visibles, bajaba por la pendiente como un animal desbocado. No venía por el carril contrario. Venía directo hacia ella. Lorena intentó frenar. Sus dedos se crisparon en los frenos. Sus pies buscaron apoyo en la tierra, pero la bicicleta resbaló en el lodo del camino. Cayó de lado, el cuerpo golpeando contra las piedras con un impacto seco. Rodó por la orilla de la vereda, rasguñando los brazos, con el aire escapándosele del pecho. La camioneta pasó a centímetros de su cuerpo sin detenerse, levantando una nube de polvo que la envolvió por completo. El silencio volvió, brutal. Lorena quedó tendida, confundida, con la respiración entrecortada. La rodilla sangraba, el tobillo dolía, pero lo más fuerte era la certeza que le estallaba en la mente. Eso no había sido un accidente. Alguien había intentado asustarla. O algo peor. Pasaron varios minutos antes de que lograra incorporarse. El bolso que llevaba estaba rasgado, la carta mojada por el agua del camino. Cojeando, comenzó a caminar de regreso, la bicicleta al lado, con el rostro pálido y el corazón en alerta. No lloraba, no temblaba, solo pensaba. Ese ataque había sido una respuesta, una advertencia. Y no podía ser coincidencia que ocurriera el mismo día en que Rebeca también recibiera una carta. Alguien, desde las sombras, estaba jugando un doble juego. O había más de un jugador en esta historia. Al llegar a las primeras casas del pueblo, Andrés salió corriendo a su encuentro. Había estado esperándola desde que recibió noticias de que la camioneta oscura había sido vista en las afueras. La ayudó a entrar a su casa, revisó sus heridas y le ofreció agua. Pero Lorena no podía quitarse la imagen de la camioneta de la cabeza, ni el sonido del motor, ni el rostro de Rebeca transformado por el miedo. Por primera vez desde que todo comenzó, sintió que su vida corría verdadero peligro. Y con ello, la necesidad de actuar se volvió urgente, irreversible, definitiva. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre los cerros cuando Lorena abrió los ojos. Había pasado la noche entre sueños rotos, imágenes difusas y el dolor punzante en su tobillo torcido. La herida en la rodilla seguía abierta, pero era el silencio de la madrugada lo que más le dolía. Un silencio distinto, como si el pueblo entero contuviera la respiración. El accidente, aunque no había sido presenciado por muchos, ya empezaba a correr de boca en boca. Y con los rumores, la sombra del miedo,
Lorena se incorporó con esfuerzo. Andrés le había dejado vendajes limpios, una infusión de manzanilla y una nota breve. No salgas, yo regreso en cuanto tenga noticias. Pero quedarse quieta era un lujo que ella ya no podía permitirse. La verdad empujaba desde dentro, como un río que no encuentra por dónde salir. Se vistió lentamente, cubriendo las heridas con gasas y cinta adhesiva. Tomó su chal de lana y guardó las cartas en una carpeta vieja de cartón. No sabía a dónde iba exactamente, pero sentía que debía moverse. El aire en su casa se había vuelto denso, como si las paredes escucharan demasiado. Salió a la calle cojeando, el bastón de su abuelo en mano, y comenzó a caminar en dirección al barrio antiguo, donde pocas personas se atrevían a vivir, pero donde aún resistía una figura clave de su pasado: Doña Matilde. La abuela de Esteban vivía en una casona que parecía congelada en otra época. Las cortinas de encaje colgaban pesadas sobre ventanas altas, y el portón de hierro oxidado chirriaba con voz de ultratumba. El jardín, descuidado pero majestuoso, estaba lleno de bugambilias salvajes que crecían sin pedir permiso. Lorena cruzó el umbral con el corazón golpeando el pecho. Hacía años que no se encontraban cara a cara, aunque ambas sabían que compartían un vínculo silencioso. Fue una joven criada quien la hizo pasar. El interior de la casa estaba cubierto de muebles antiguos, retratos de familia e cheiro de eucalipto. Doña Matilde la esperaba en la sala, sentada en su silla de mimbre, con un rebozo gris sobre los hombros y el cabello recogido en un coque alto. Seus olhos, embora envasados pelo tempo, mantiñan a mesma firmeza que sempre impuña respeito. Lorena no tuvo que explicar nada. Bastó con el estado de sus heridas, con la forma en que sujetaba la carpeta contra el pecho, para que doña Matilde comprendiera que había llegado el momento. El silencio entre ellas duró apenas unos segundos. Entonces, la anciana habló. Su voz era más suave de lo que Lorena recordaba, pero no menos precisa. Confesó que desde el inicio había sospechado de Rebeca. No por celos ni por prejuicio, sino por un instinto profundo que las mujeres sabias desarrollan con los años. Rebeca le recordaba a alguien, a una mujer del pasado, una mujer que también jugaba con máscaras. Pero lo más impactante vino después. Doña Matilde sacó de una caja de madera un sobre amarillo, sellado con cera rota. Era una carta escrita por la madre de Esteban, años atrás, poco antes de morir. En ella, advertía que si alguna vez su hijo se comprometía con una mujer que no conociera desde la infancia, debía desconfiar. Mencionaba a un hombre, Octavio Aranda, como una amenaza silenciosa que rondaba la familia desde hace décadas. Lorena sintió cómo el nombre golpeaba su memoria. Aranda, el mismo apellido de Rebeca. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. La carta no decía más, no acusaba directamente, pero la advertencia era clara. La madre de Esteban había sentido algo, había visto algo, e deixara um aviso escrito, como se previsse que dia alguém teria que proteger seu filho de perigo com rosto de mulher. Doña Matilde tomou a mano de Lorena ao final, com gesto lento pero firme. Le pidió que no retrocediera, que no permitiera que la mentira destruyera lo que ella misma no había tenido valor de defender cuando era joven. Lorena salió de la casa con los ojos nublados, a pesar de que no había llorado. El cielo ya se abría entre as nuvens, como se a verdade começasse a fazer luz. Em sua bolsa, a carta da mãe de Esteban, e em seu coração, a certeza de que nada disso era coincidência. La confesión de aquella mañana no solo confirmaba sus sospechas. Le había dado una misión, y no pensaba fallar. Santa Rosalía amanecía cubierta por una niebla espesa, casi fantasmal, como si el propio pueblo se negara a revelar lo que llevaba siglos escondiendo entre sus calles de piedra y sus muros de adobe desgastado. El sonido distante de un gallo rompía la quietud, mas el eco de esa madrugada no era igual.
Algo había cambiado, algo profundo, invisible, irreversible. Lorena no había dormido. La carta entregada por doña Matilde aún ardía en sus manos, aunque físicamente reposaba en el interior de su diario. Aquel nombre, Octavio Aranda, giraba en su mente como una rueda enloquecida. Rebeca, Aranda. Todo coincidía, pero aún faltaban piezas. El rostro de Esteban la perseguía en cada pensamiento, no por amor reprimido, sino por lealtad. Ella sabía que, si no hacía nada, lo perdería para siempre, pero si hablaba demasiado pronto, podría destruirlo. El viento agitaba los álamos que rodeaban la antigua biblioteca parroquial, un edificio olvidado por muchos pero guardián silencioso de verdades escritas entre líneas. Andrés ya la esperaba en la entrada, con el rostro serio y el abrigo cerrado hasta el cuello. Había investigado. Lo sabía. Lorena no necesitaba preguntas. Bastaba ver cómo sujetaba el folder entre los brazos. Entraron sin intercambiar palabras. Las paredes del lugar estaban tapizadas con estanterías de madera añeja, e o cheiro de papel úmido se misturava ao da cera derretida dos candelabros que ainda iluminavam os corredores. Andrés caminhou até uma mesa redonda no fundo da sala, espalhou os documentos com cuidado e empurrou para ela 3 páginas. Um registro judicial, uma lista de testemunhas e uma certidão de nascimento. Tudo datado de mais de 20 anos atrás. Octavio Aranda, un hombre influyente, empresario de la capital, acusado en su juventud de estafas, fraudes financieros, uso de identidades falsas. En uno de los documentos aparecía el nombre de su esposa, Teresa Rodríguez, y el de su hija, Rebeca Aranda Rodríguez. Lorena sentía como el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Era demasiado. No era solo una historia de engaño romántico. Era uma red tecida desde el passado. Uma mulher que cresceu entre mentiras, herdando o legado sombrio de um pai que havia sido inimigo declarado da família de la Vega. A carta da mãe de Esteban não era uma paranoia. Era um aviso fundado. E agora, com aquelas provas, tudo ganhava contornos mais nítidos. Pero lo más perturbador llegó al final. Un expediente policial cerrado, clasificado como no resuelto. Un accidente de tráfico en Morelia, vehículo sin frenos. Víctima, Guillermo Telles, antiguo contador de Octavio Aranda. En los testimonios recogidos, una testigo anónima afirmaba que el auto había sido manipulado. No se siguió la investigación. El archivo fue sellado. El nombre de Rebeca no figuraba directamente, pero sí el de su madre, y una dirección coincidente con la que Rebeca había utilizado al llegar a Santa Rosalía. Lorena apretó los dientes. Sentia o peito comprimir-se, como se estivesse carregando segredo que nunca lhe pertenceu. Andrés permaneceu em silêncio, observando-a com a serenidade de quem compreende a gravidade do momento. Ele sabia que aquelas informações não podiam ser entregues a qualquer tampouco podiam ser ignoradas. La decisión, a hora, era solo de Lorena. Salir de esa biblioteca era como volver a cruzar limiar. Atrás ficava a inocência. Diante, caminho incerto, mas necessário. Ela sabia que precisava proteger Esteban, mas também sabia que, para isso, teria que entrar no mundo sombrio de Rebeca e enfrentá-la, não como a mulher que ainda amava o mesmo homem, mas como uma mulher que havia escolhido la verdade Santa Rosalía, se encontraba suspendida en una calma extraña, casi irreal. Las luces de los faroles titilaban bajo un cielo encapotado, como si las estrellas hubieran decidido esconderse por pudor o advertencia. El aire estaba cargado de humedad, con esa densidad previa a la tormenta, cuando todo parece intacto, pero cada cosa está a punto de romperse. La casa de los de la Vega vibraba con los últimos preparativos. En el jardín, las mesas estaban ya dispuestas con manteles marfil y centros de mesa hechos con rosas y gardenias blancas. Las criadas corrían por los pasillos con listones, velas, copas de cristal y bandejas cubiertas. Los cocineros afilaban cuchillos en la cocina,
mientras los floristas discutían el ángulo exacto del arco nupcial. Nada podía fallar. Todo debía ser digno de una boda de revista. Pero en el interior de la casa, detrás de la puerta cerrada del despacho de don Julián, se encontraba Esteban, solo, sentado frente a la ventana que daba al viñedo. Su figura, elegante y tensa, contrastaba con la quietud del paisaje que tenía ante sus ojos. Llevaba horas ahí sin moverse, observando los hilos de niebla que se deslizaban entre las hileras de parras como fantasmas sin rumbo. En la mesa, una copa de vino apenas tocada y una carta sin abrir que alguien había dejado bajo su puerta. No tenía remitente, solo su nombre, escrito a mano con letra firme. No la había leído. Aún no. Su mente estaba en otro lugar. Desde hacía días, desde hacía semanas, una inquietud lo venía persiguiendo, una especie de eco que resonaba en lo más hondo de su pecho. Había intentado ignorarlo, atribuyéndolo al estrés, a los nervios propios de una boda. Pero no era eso, lo sabía. Había algo que no terminaba de comprender, algo que se le escapaba, como un detalle olvidado que se niega a desaparecer del todo. Pensaba en Rebeca, en su sonrisa perfecta, en sus palabras medidas, en la forma en que parecía encajar en cada rincón de su vida sin dejar huella real. Nunca lo había visto llorar, nunca había compartido una historia triste, un error, una debilidad, siempre firme, siempre impecable, demasiado, y entonces, inevitablemente, pensaba en Lorena. Lorena, con su mirada azul profunda, con su voz clara, con esa forma suya de no esconderse, de no fingir, con su presencia cálida, imperfecta y auténtica. Recordaba cómo lo miraba cuando eran niños, cuando no necesitaban palabras para entenderse, y también cómo lo miró aquel día, en la plaza, cuando él anunció su compromiso. Había tristeza en sus ojos, sí, pero también algo más, una advertencia silenciosa, un grito que nadie más había oído. Esteban se levantó, caminó lentamente hacia la mesa y tomó la carta. Sus manos dudaron un instante, luego rompió el sobre. Una sola hoja. 3 frases. Ella no es quien dice ser. La verdad está más cerca de lo que crees. Abre los ojos antes de que sea tarde. El papel cayó al suelo. Su respiración se aceleró. Había recibido cartas antes, anónimas, insinuaciones, pero siempre las había descartado como chismes. Ahora, sin embargo, algo se había quebrado, porque esta no era la voz de un enemigo, era una súplica, y algo dentro de él le decía que esa voz venía de alguien que lo amaba. La puerta se abrió de pronto. Era Rebeca. Apareció con un vestido de seda, los labios pintados, el cabello recogido con delicadeza. Sonrió, como si todo estuviera en su lugar. Preguntó si todo iba bien, si estaba nervioso, si necesitaba algo. Él la miró largo rato. No respondió. Solo la observó, y por primera vez, notó algo en ella que antes había decidido no ver. El control, la ausencia de vulnerabilidad, la forma exacta en que se adueñaba del espacio. Ella lo besó en la mejilla y le susurró algo sobre el ensayo de la ceremonia, sobre los fotógrafos, sobre la importancia de que todo fuera perfecto. Cuando se fue, Esteban recogió la carta del suelo, la guardó en el bolsillo interno de su saco y se dirigió al balcón. La noche había caído por completo, y aunque las luces del jardín brillaban como si celebraran ya un amor eterno, en su corazón empezaba a crecer una tormenta, la más peligrosa de todas, la de la duda. La madrugada descendía sobre Santa Rosalía como un suspiro contenido, pesado y urgente. El pueblo, dormido aún bajo el manto de la niebla, parecía ignorar que ese día marcaría un antes y un después en su historia. Las calles lucían vacías, los faroles parpadeaban sin convicción, y el murmullo del viento acariciaba los árboles como si tratara de advertirles de lo inevitable. Lorena no había dormido. Su alma estaba en pie desde horas antes, como un animal en alerta. Había pasado la noche sentada frente a la ventana,
con los documentos sobre el regazo, leyendo una y otra vez las palabras que no podía ignorar. Las cartas, el recorte de periódico, la confesión de doña Matilde, los archivos entregados por Andrés. Todo estaba ahí ante sus ojos, como un rompecabezas que ya no requería más piezas. La verdad había dejado de ser una sospecha. Era una certeza brutal, viva, innegable. Rebeca no solo había mentido, había construido su vida sobre cimientos podridos. Su relación con Esteban era una farsa, y lo peor era que nadie más lo sabía. Lorena se vistió con calma, sin prisas, con la determinación de quien camina hacia lo desconocido sin mirar atrás. Eligió un vestido azul marino, sobrio, elegante, con mangas largas que cubrían sus heridas. Recogió su cabello en un moño discreto y guardó los documentos en una carpeta de cuero que había pertenecido a su madre. Cada paso, cada gesto, era parte de una ceremonia interior, la ceremonia del coraje. Salió de casa poco antes del amanecer. Las piedras del camino estaban húmedas, el aire frío le cortaba las mejillas, pero no se detuvo. Cruzó la plaza en silencio, pasó frente a la iglesia, ahora vacía, y siguió en dirección a la hacienda de la Vega. A medida que se acercaba, su corazón palpitaba más fuerte, no de miedo, sino de urgencia. Esta vez no venía como la maestra del pueblo, ni como la niña que alguna vez jugó entre los viñedos. Venía como la mujer que había decidido decir la verdad, costara lo que costara. Al llegar al portón principal, tocó la campana. Una criada abrió con cautela. Al verla, frunció el ceño, desconcertada. «Necesito hablar con el señor Esteban», dijo Lorena con voz firme. «Es importante. No puede esperar». La criada dudó. Esteban no recibía visitas esa mañana. Nadie debía interrumpirlo. Pero la mirada de Lorena la convenció. Había algo en sus ojos que no admitía un no. La hizo pasar. Lorena cruzó el jardín decorado con flores blancas, aún frescas por el rocío, y entró a la casa, silenciosa pero decidida. Esperó en el recibidor, mientras la criada subía las escaleras. Pasaron unos minutos que le parecieron siglos. Escuchó pasos apresurados bajando. Entonces lo vio. Esteban llevaba la misma camisa blanca del día anterior, desabotonada en el cuello. Su rostro mostraba las huellas de una noche sin descanso. Al verla, se detuvo. No dijo nada. Solo la miró, confundido, con una mezcla de sorpresa y algo más. Una chispa de alivio que intentó disimular. Lorena dio un paso al frente. «Necesito hablar contigo. A solas». Él asintió todavía en silencio. La guió hasta el despacho de su madre, un lugar que rara vez se usaba desde su fallecimiento. Cerró la puerta detrás de ellos. Y entonces, sin temblar, sin dudar, Lorena colocó la carpeta sobre la mesa. Abrió una por una las pruebas. El recorte de periódico, la fotografía de Rebeca, la copia del expediente policial, la carta de su madre, escrita años atrás. Cada documento era una herida abierta. Esteban no decía palabra. Leía, observaba, tocaba con los dedos la tinta ya desgastada. Su rostro se endurecía poco a poco. Su respiración cambiaba. Las manos comenzaban a cerrar los puños. Lorena no lloraba, no suplicaba, no justificaba nada, solo lo observaba, en silencio. Porque a veces, cuando la verdad se dice con el alma, no hacen falta adornos, ni lágrimas. Esteban levantó la vista al final. Sus ojos estaban llenos de una tormenta contenida, pero también, por primera vez en mucho tiempo, de claridad. El día amaneció con un sol traicionero, brillante y tibio, como si nada oscuro pudiera ocurrir bajo su luz. Las campanas de la iglesia repicaban con más fuerza de lo habitual, anunciando a todo Santa Rosalía que había llegado la hora esperada. El aire olía a flores frescas, a incienso y a jabón perfumado. Las casas cercanas al templo lucían adornadas con listones blancos,
y los vecinos se agolpaban en la plaza, vestidos con sus mejores galas. Hoy se celebraría la boda de Esteban de la Vega y Rebeca Aranda. O al menos, eso creían todos. El interior de la iglesia era una obra de arte efímera. Los bancos habían sido decorados con ramos de azucenas, los vitrales filtraban la luz en tonos dorados, y un largo tapiz blanco recorría el pasillo central, como un río de pureza cuidadosamente colocado sobre las piedras centenarias. Al frente, el altar resplandecía con velas altas y flores dispuestas en una simetría celestial. Todo estaba listo. Todo. Rebeca entró minutos antes del mediodía, tomada del brazo de un tío lejano, con una sonrisa que apenas rozaba sus labios. Llevaba un vestido de encaje marfil ajustado a su figura como una armadura, y un velo de tul caía en cascada desde su peinado elaborado. Su andar era lento, calculado. Cada paso resonaba en las paredes del templo como un eco de pretensión. Esteban la esperaba al pie del altar, impecable en su traje oscuro. Su rostro no mostraba emoción, ni alegría, ni nerviosismo. Solo un silencio inmenso. Tras la conversación con Lorena la noche anterior, había pasado horas encerrado en su habitación, leyendo, pensando, recordando. No había dormido, no había llorado. Solo había comprendido que había estado ciego, que había creído en una mujer construida sobre mentiras y que había traicionado, con su silencio, o amor más verdadero que ja había conocido. El sacerdote inició la ceremonia con voz solemne. Habló de la unión sagrada, del compromiso eterno, de la confianza y la verdad como cimientos del matrimonio. Esteban apenas lo escuchaba. Su mirada estaba fija en el fondo de la iglesia, como si esperara ver un fantasma, como si quisiera que Lorena apareciera, aunque sabía que no lo haría. Ella ja había feito su aparte, agora era a vez dele. Rebeca tomaba su mano con fuerza, sonreía, pero sus ojos, esos ojos que nunca lloraban, tenían hoy un leve temblor, como si también supiera. Cuando el sacerdote le pidió a Esteban que pronunciara sus votos, el silencio fue absoluto. El pueblo entero contenía la respiración, las campanas callaron, los pájaros se detuvieron, hasta el viento pareció esperar. Esteban dio un paso atrás, miró a Rebeca, y con voz firme, clara, y sin una sola vacilación, dijo: «No puedo casarme contigo». Un murmullo cruzó el templo como un rayo. Alguien dejó caer una flor. Otros se persignaron. Rebeca se quedó inmóvil, con la mano extendida en el aire. No entendía. No quería entender. Todo esto, continuó él, mirando alrededor, esta ceremonia, esta gente, estas flores, no pueden sostener una mentira. Giró sobre sus talones y caminó hacia el pasillo central, dejando atrás a su prometida, al altar, al sacerdote, a los invitados, a la historia escrita para él. Con cada paso, su respiración se aligeraba. Sus hombros se liberaban de un peso ancestral. Salió al sol como si volviera a nacer. Y en algún lugar del pueblo, una mujer de ojos azules suspiró con un nudo en la garganta y los ojos llenos de cielo. La boda no fue, pero la verdad, por fin, había hablado. El eco de la negativa de Esteban aún vibraba en los muros de la iglesia, cuando la noticia se desparramó por Santa Rosalía como un vendaval, antes de que los invitados abandonaran sus asientos, antes de que las flores comenzaran a marchitarse por el calor de la decepción. Ya había ojos asombrados, bocas abiertas y corazones latiendo con una mezcla embriagante de escándalo y satisfacción. Rebeca, de pie frente al altar, permanecía inmóvil. Su rostro, antes sereno y perfecto, comenzaba a desfigurarse en una mueca de incredulidad. Las palabras de Esteban la habían golpeado con una violencia silenciosa, cortante, sin necesidad de gritos ni escenas. Su mundo, edificado con precisión, comenzaba a desmoronarse piedra por piedra. Al principio intentó mantener la compostura. Respiró hondo, fingió una sonrisa,
Alzó el mentón con la elegancia que había cultivado toda su vida. Pero el murmullo creciente entre los invitados fue más fuerte. Aquellos que la habían aplaudido, que la habían felicitado, ahora la observaban con ojos ávidos, como si siempre hubieran esperado verla caer. La humillación no tardó en tomar forma. Una anciana del pueblo, sentada en la cuarta banca, se persignó en voz alta y murmuró que nunca había confiado en esa forastera de modales finos y alma oscura. Un niño, sin entender la magnitud del momento, preguntó por qué la novia estaba tan pálida si ya no era tiempo de catrinas. Y un hombre, don Genaro, o panadero da esquina, dejó escapar un comentario atravesado que todos oirán. Las máscaras siempre se caen, tarde o temprano. Rebeca comenzó a caminar hacia la salida, lentamente, como una reina destronada. Pero a cada paso, los ojos se clavaban en su espalda. Nadie la detenía, nadie la consolaba, nadie le ofrecía el brazo. Su velo, enredado en los botones de su vestido, arrastraba por el piso como un lamento. Al llegar a la plaza, la realidad fue aún más cruel. Un grupo de mujeres ya había formado un círculo silencioso frente al atrio. Hablaban entre dientes, pasaban información que nadie sabía cómo había llegado tan rápido. Que venía de Morelia, que tenía un pasado turbio, que su padre fue enemigo de los de la Vega, que Lorena lo descubrió todo. Rebeca intentó avanzar con dignidad, pero sus pasos eran torpes. Su rostro, manchado por el maquillaje corrido, dejaba ver una mezcla de rabia e impotencia. Ya no era la figura intocable que había deslumbrado al pueblo. Ahora era solo una mujer expuesta, desnuda de reputación, bajo el juicio cruel de una comunidad que jamás olvida una traición. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un automóvil oscuro, el mismo que Lorena había visto días antes en el sendero de los eucaliptos, se detuvo bruscamente frente al kiosco. De él bajó un hombre alto, de rostro anguloso y mirada dura. Octavio Aranda. El padre. Nadie lo conocía en persona, pero el nombre ya pesaba. Al verlo, Rebeca dio un paso atrás. Sus ojos se encontraron y en ellos no hubo ternura, ni consuelo, ni siquiera ira. Solo reproche, desdén. Como si su fracaso hubiera arruinado algo más que un matrimonio. Como si fuera una pieza descartable dentro de un plan mayor. Octavio no dijo palabra. Se volvió a subir al auto y arrancó, dejando atrás una nube de polvo y la figura tambaleante de su hija en medio de la plaza. Rebeca, humillada, sola, sin aliados, comprendió entonces que había perdido mucho más que un hombre. Había perdido su juego, su control, su historia inventada, y Santa Rosalía, testigo implacable, no olvidaría jamás lo que había visto. El atardecer envolvía a Santa Rosalía con una luz suave, dorada, casi nostálgica. El sol descendía lentamente por detrás de los cerros, tiñendo los tejados de cobre, mientras una brisa ligera agitaba las copas de los árboles con una delicadeza casi compasiva. Era como si el pueblo entero intentara volver a respirar, luego del terremoto emocional que había sacudido sus cimientos apenas unas horas antes. La iglesia había cerrado sus puertas. Las flores blancas, abandonadas en los escalones, comenzaban a marchitarse al compás de la tarde. En las bancas del atrio, algunos vecinos todavía comentaban en voz baja lo ocurrido, repitiendo detalles que ya no sabían si eran ciertos o inventados. Nadie hablaba de otra cosa. Nadie podía. La casa de los de la Vega, normalmente imponente y ordenada, parecía vacía, silenciosa, avergonzada. Don Julián se había encerrado en su estudio, rumiando su orgullo herido, incapaz de aceptar que su hijo había desobedecido el guión escrito por generaciones. Doña Matilde, en cambio, había ordenado quitar cada adorno, cada flor, cada lazo blanco. No con rabia, sino con una tristeza serena, como quien sabe que lo inevitable solo necesita tiempo para cumplirse. Las criadas susurraban por los pasillos, pero Esteban ya no estaba. Se había ido.
Poco después de romper la ceremonia, subió a su habitación, empacó una pequeña maleta y se marchó. No dio explicaciones, no dijo a dónde, solo les dijo que necesitaba aire. Silencio. Camino. Su mirada estaba serena, pero su alma rota. Lorena lo supo al caer la noche. Fue Andrés quien se lo dijo, con una mezcla de preocupación y resignación. Lo había visto en la estación de autobuses, con el rostro serio y el boleto en la mano. Iba solo, sin escolta, sin equipaje pesado, solo con lo necesario para alejarse. Lorena escuchó en silencio. No hizo preguntas. No lloró. Tampoco intentó detenerlo. Sabía que no debía. Sabía que ese viaje no era una huida, sino una pausa. Una necesidad. Un respiro entre la verdad revelada y el nuevo futuro que ambos todavía no sabían cómo construir. Al amanecer del día siguiente, Esteban abordó el autobús. La estación, casi vacía, se mantenía en penumbra. Solo un anciano leía el periódico junto a la banca de madera, y una señora vendía pan dulce en silencio. Esteban subió sin mirar atrás. Tomó asiento junto a la ventana, recargó la cabeza en el vidrio y cerró los ojos. Llevaba una libreta en el bolsillo de su abrigo. Dentro, una sola hoja. La carta que Lorena le había dado la noche anterior. No la había leído aún, pero la llevaba con él. Desde lo alto de la colina, donde comenzaban los caminos de tierra hacia el campo, Lorena observaba el autobús alejarse. No bajó. No gritó. No corrió. Solo permaneció ahí, abrazando su propio silencio, sabiendo que a veces el amor también significa dejar partir. Los primeros rayos del sol tocaron su rostro cuando el autobús desapareció entre la neblina. Y por primera vez en muchos días, sonrió. No de alegría, sino de certeza. Porque el amor que espera nunca se va del todo. Pasaron los días como se pasa la brisa entre los maizales. Lenta, constante, silenciosa. Santa Rosalía empezó a recuperar su ritmo, aunque no del todo. Las campanas de la iglesia volvieron a sonar puntuales, los niños a correr por la plaza, y las señoras del pueblo, con sus abanicos y su costumbre de vigilar el mundo desde las sombras, retomaron sus puestos en las bancas como si nada hubiera pasado. Pero todos sabían que el pueblo ya no era el mismo. El escándalo de la boda frustrada, la caída de Rebeca, la partida de Esteban. Cada detalle seguía vivo en las conversaciones, adornado por exageraciones y susurros, como una historia que había dejado una huella en la tierra y en el alma colectiva de los habitantes. Lorena, por su parte, volvió a su rutina con una dignidad silenciosa. Daba clases como siempre, corregía cuadernos con esmero, organizaba las actividades escolares sin una sola queja. Pero sus ojos, esos ojos azules como el cielo antes de la lluvia, traían una sombra nueva. No preguntaba por Esteban, no hablaba de él. No porque no lo extrañara, sino porque aprender a esperar también es una forma de amar. Y entonces, en una tarde cualquiera, sucedió. Era viernes. El cielo estaba despejado y el calor comenzaba a bajar. Las últimas clases del día habían terminado, y Lorena recogía los materiales del aula cuando escuchó un sonido distinto en el patio. No eran pasos de niños, no eran voces de madres. Era algo más profundo, más pausado, más firme. Salió al pasillo con el corazón acelerado, aunque intentaba convencerse de que no era nada. Y allí, junto al portón de madera donde colgaban las campanillas secas que ella misma había trenzado con sus alumnas, lo vio. Esteban. Estaba de pie, con la misma postura de siempre, pero más delgado, más sereno, más humano. Llevaba jeans gastados, una camisa clara arremangada hasta los codos y un morral cruzado sobre el pecho. Su cabello estaba ligeramente más largo, sus ojos más oscuros, como si el camino recorrido le hubiera limado las aristas del alma. No dijo nada, tampoco ella. El silencio entre ambos no era incómodo,
Era sagrado. Era el lenguaje de los que se han buscado en la distancia y por fin se encuentran. Esteban dio un paso hacia el interior de la escuela. Su mirada se posó sobre cada rincón, sobre las bancas de madera, los dibujos en la pared, la ventana donde alguna vez la vio leer, y luego, con una sonrisa apenas dibujada en los labios, miró a Lorena a los ojos. No hubo promesas, no hubo explicaciones, solo una presencia que decía todo. Lorena respiró hondo, y por primera vez en semanas, sintió que su corazón volvía a latir sin esfuerzo. Santa Rosalía, mientras tanto, seguía su vida. Pero desde ese día, algo cambió en el aire. Porque cuando un hombre regresa, no solo con los pies, sino con el alma, el mundo entero se acomoda de nuevo. Era sábado por la tarde, y el cielo de Santa Rosalía se vestía con nubes espesas que comenzaban a ocultar los últimos destellos del sol. El viento, que desde temprano se había mantenido inquieto, soplaba entre los árboles del parque central, con una insistencia casi poética, como si anunciara que algo estaba por suceder. Los comerciantes cerraban sus puestos más temprano de lo habitual, y las palomas buscaban refugio bajo los tejados. Se avecinaba una tormenta, pero no una tormenta cualquiera. Lorena, después del inesperado reencuentro en la escuela, no había vuelto a ver a Esteban. Él tampoco la había buscado de inmediato. Había regresado, sí, pero con la serenidad de quien no quiere imponer su presencia, sino ofrecerla. Caminaba por el pueblo sin esconderse, saludando con cortesía, visitando a los trabajadores del viñedo, tomando café en silencio en la terraza de la panadería, donde alguna vez ambos compartieron tardes enteras. Lorena lo observaba desde lejos, no con medo, mas com cuidado, como quem se aproxima de algo precioso que pode se desfazer com o menor movimento errado. Fue entonces que, esa tarde de sábado, mientras los primeros relámpagos comenzaban a iluminar o céu distante, Lorena salió de casa sin saber exactamente para dónde iba. Sus pasos la llevaron hasta la plaza. Llevaba un vestido azul claro, sin mangas, y un suéter doblado entre los brazos. Caminaba despacio, absorbiendo el aroma de tierra mojada que empezaba a subir desde el empedrado. Y allí, frente a la fuente, entre los bancos vacíos y las hojas danzantes, lo vio. Esteban. Estaba de espaldas, mirando el cielo. Parecía esperar, parecía saber. Cuando volteó, sus ojos se encontraron. No hubo sorpresa, solo una verdad compartida en silencio. En ese instante, la lluvia cayó. Primero tímida, luego decidida, una lluvia intensa, tibia, envolvente, como una bendición largamente esperada. Las gotas golpeaban los adoquines, las hojas, los tejados, y el mundo se cubría de un murmullo acuático que borraba los límites entre el ruido y la emoción. Lorena no se movió. Esteban tampoco. Ambos permanecieron unos segundos empapándose, dejándose mojar, como si cada gota lavara las heridas, los silencios, los miedos, como si el agua fuera el lenguaje que por fin les permitía decir todo lo que durante años habían callado. Y entonces, sin pensarlo, sin hablar, Esteban dio un paso hacia ella. Lorena, con el corazón al borde de la garganta, no retrocedió. Se encontraron en medio de la plaza, bajo la lluvia, bajo la mirada invisible de un pueblo que parecía detenerse por respeto, y se besaron. No fue un beso ansioso ni breve. Fue profundo, fue largo. Fue el beso de los que se han esperado toda una vida sin saberlo. El beso de los que han caído, han dudado, han elegido volver. El beso que sella no un inicio, sino una continuidad. El agua seguía cayendo, pero en ese instante, ellos eran el centro del universo. Y Santa Rosalía, por un segundo eterno, pareció entender que algunos amores, aunque demoren, siempre encuentran el camino de regreso. La mañana siguiente amaneció limpia, clara, serena. El cielo sobre Santa Rosalía tenía ese azul profundo que solo aparece después de una tormenta, cuando el mundo parece recién lavado y el aire huele a eucalipto y tierra húmeda. Los pájaros,
que durante días habían cantado con timidez, entonaban ahora sus melodías con fuerza renovada, como si celebraran un renacer invisible a los ojos distraídos. Lorena despertó con el corazón en calma. No era una paz definitiva, pero sí una tregua dulce, como esas que uno alcanza cuando ya no hay secretos que guardar ni batallas que fingir. Esteban le había escrito aquella misma noche, después del beso, una nota breve, dejada en la rendija de su puerta. No me iré más sin ti. Te espero donde todo comenzó. No necesito más. Desayunó despacio, se recogió el cabello con una cinta azul y caminó sin prisa hasta el sendero de los eucaliptos. Allí, donde tantas veces se habían cruzado de niños, donde alguna vez le leyó poemas en voz baja, donde después la vio llorar en silencio. Ahora él la esperaba. No hablaron mucho, caminaron, se tomaron de la mano. Y por primera vez en años, el silencio entre ellos fue simple, sin peso, sin heridas. Esa misma tarde, al regresar a casa, Lorena encontró algo inesperado en su buzón. Un sobre blanco, sin sello postal. No llevaba su nombre, pero tampoco decía anónimo como las otras veces. Al tocarlo, sintió una inquietud antigua, una sospecha que se despertó sin permiso. Lo abrió sentada junto al alféizar de la ventana, con la luz del atardecer cayendo sobre sus hombros. Dentro había una sola hoja y un nombre: Octavio Aranda. La carta no estaba escrita a mano. Era mecanografiada, con precisión, con frialdad. No tenía encabezado ni firma, solo párrafos cortos, llenos de información que no debía haber sido compartida. Y sin embargo, estaba allí. Detalles sobre movimientos bancarios en Morelia. Cuentas a nombre de terceros. Números que coincidían con el dinero que Rebeca usaba para sostener su vida en Santa Rosalía. Y al final, una frase subrayada. La caída de Rebeca fue solo el principio. Hay una red más grande, y tú ya estás dentro. Lorena sintió un escalofrío, no de miedo, sino de certeza. Alguien más había estado observando todo. Alguien que aún no mostraba su rostro, pero que conocía cada paso. Pensó en Esteban, en el pueblo, en los días tranquilos que apenas comenzaban a nacer. La tormenta había pasado, pero tal vez solo la primera, porque esa carta no cerraba la historia, la abría de nuevo. El sol se alzaba con fuerza sobre los campos de Santa Rosalía, iluminando cada rincón del pueblo, como si el universo quisiera recordarles a todos que, después de la tormenta, siempre llega la luz. El aroma a pan recién horneado, el canto de los gallos, las risas de los niños en la escuela, todo tenía un aire distinto, como si la tierra misma hubiera decidido volver a florecer. Habían pasado varias semanas desde la última carta. Lorena no la mostró a nadie, al menos no al principio. La guardó en una caja de madera, junto a los recortes, las fotos y las palabras que le habían cambiado la vida. Sabía que aquella advertencia no era solo para ella. Era un mensaje que debía manejar con inteligencia, sin prisas, sin miedo. Y por primera vez en mucho tiempo, no lo cargaba sola. Esteban no preguntó por la carta. No lo necesitaba. La confianza entre ellos ya no requería pruebas ni explicaciones constantes. Compartían el día a día con una armonía sencilla, tejida con miradas cómplices, silencios cómodos y proyectos que nacían al calor de la cocina, del jardín, de los paseos bajo el cielo abierto. El viñedo de los de la Vega había vuelto a prosperar, esta vez con nuevas manos. Esteban había decidido renunciar a la administración central y abrir una pequeña cooperativa con productores locales, apostando por una economía más justa, más cercana. Lorena, por su parte, seguía enseñando, pero ahora también organizaba talleres de lectura para mujeres y jóvenes, promoviendo espacios de escuta y criación que antes no existía no povoado. Una mañana, mientras paseaban por el sendero de los eucaliptos, Esteban se detuvo. Tenía las manos en los bolsillos, el cabello revuelto por el viento y una expresión tranquila, como quien ya no teme nada.
Lorena lo miró, sin decir palabra, y entonces él sacó una cajita de madera. No había anillo de diamantes, solo una pequeña medalla de plata con la imagen de un colibrí. La misma ave que años atrás ambos habían visto posarse sobre el árbol más viejo del campo, justo antes de que sus caminos se separaran. Esteban no hizo una gran declaración. Solo la tomó de la mano y le dijo, ¿te gustaría construir todo, desde el principio, conmigo? Lorena, con los ojos llenos de sol y alma, asintió. No hubo fiesta, no hubo aplausos, solo la certeza de dos corazones que, después de todo, habían escolhido ficar. Los días siguieron pasando, y aunque nadie volvió a saber del remitente de las cartas, ni del destino de Rebeca o de su padre, la gente de Santa Rosalía aprendió a contar la historia de Lorena y Esteban como una leyenda viva. Una de esas que no terminan en tragedia, sino en verdad. Una verdad que no necesitaba ser perfecta para ser feliz. Porque el amor, el verdadero amor, no siempre llega cuando uno lo espera, pero cuando llega, se queda. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.